Jesús representa tres ministerios, a saber, profeta, sumo sacerdote y rey. Cuando Él vino por primera vez a la tierra, lo hizo como profeta. En la actualidad ejerce como sumo sacerdote, y cuando vuelva por segunda vez a la tierra, habrá de establecer su reinado. Jesús no ejerce estos tres ministerios en forma simultánea, sino cronológica. En su primera venida a la tierra, Él ejerció como profeta trayendo un mensaje divino para la humanidad. Después de su obra en la cruz y su resurrección, pasó a ser el sumo sacerdote de los creyentes, y este es el ministerio que ejerce hasta el día de hoy. Como sumo sacerdote, Él nos representa delante de su Padre e intercede a nuestro favor. Jesús no es el profeta de los creyentes, sino el sumo sacerdote. Cuando vuelva por segunda vez a la tierra, lo hará como el Rey venidero. Amén. Aunque en nuestros corazones Él ya es el Rey, su reino todavía no está establecido sobre la tierra. Él habrá de establecerlo visiblemente cuando vuelva. En el momento, aunque nosotros, los creyentes, formamos parte del reino de Dios, dicho reino todavía no está establecido en forma visible sobre la tierra. Mientras tanto, nosotros, los creyentes, somos luz para este mundo oscuro, y con dicha luz estamos indicando la pronta venida de nuestro Rey. Como habíamos dicho en enseñanzas anteriores, por encima de estos tres ministerios, Jesús se destaca siempre como el buen pastor. ¡Aleluya! Por esa razón, el Salmo 23 tiene una importancia fundamental para los días en que vivimos. Es realmente trágico que este salmo sea utilizado casi solamente para los funerales, pues este es un salmo para los que viven. Naturalmente que podemos encontrar consuelo en sus palabras cuando hemos perdido un ser querido, pero primordialmente este es el salmo de nuestro sumo sacerdote para los días en que vivimos hoy. Por otra parte, el Salmo 22 habla proféticamente de la primera venida de Jesús a la tierra, y el Salmo 24 menciona detalles sobre su futuro reinado. Estos tres salmos conforman una trilogía que hablan de los tres ministerios de Jesús. ¡Aleluya! En cualquiera de sus tres ministerios, Jesús proclamó siempre el mismo mensaje, y dicho mensaje tenía siempre el mismo propósito. Permíteme mostrarte esto por medio del pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 38, donde leemos lo siguiente: Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Este fue su mensaje como profeta. Este es su propósito como sumo sacerdote, y esta es la razón de su reinado. Cuando Jesús vino a la tierra como profeta hace más de 2000 años atrás, lo hizo trayendo el mensaje del perdón de los pecados. Concretamente, su mensaje consistía en que Él venía para quitarnos la naturaleza pecaminosa. Este versículo que acabamos de leer lo indica claramente. Como sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. Él entregó su propia vida a causa del pecado, y ahora intercede como nuestro abogado defensor cuando pecamos, y declara que Él ya cargó esto sobre la cruz. Como profeta vino anunciando que le pondría un punto final al problema del pecado. Como sacerdote ofreció su propio sacrificio para expiación del pecado, y como Rey venidero habrá de establecer su reino de manera que el pecado ya no tenga más autoridad sobre nosotros. En el milenio, el pecado no habrá de ejercer dominio sobre nosotros. Allí solo habrá paz y bienestar sobre la tierra. El pecado habrá de desaparecer porque Jesús habrá de establecer su reinado y autoridad. Actualmente es imposible alcanzar la paz y el bienestar para toda la humanidad, pues no existe verdadera paz y bienestar duradero sin Jesús.
el príncipe de paz. El ser humano intenta alcanzar esta meta, pero no habrá de ser posible. Solo cuando Jesús establezca su reino, habrá de haber paz en la tierra. En su reinado, el pecado no podrá ejercer más su dominio. Nuestro mensaje tiene que ver precisamente con el perdón de pecados. Escuchamos a menudo que somos amados por Dios, pero debemos tener en cuenta también que fuimos perdonados. Todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y también los futuros, nos han sido perdonados. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, todos ellos estaban en tiempo futuro, pues nosotros todavía no habíamos nacido. Por esa razón, Jesús no nos perdona los pecados recién en el momento en que nosotros somos conscientes de ellos, sino que lo hizo hace más de 2000 años sobre la cruz. A veces nos cuesta entender eso de que Jesús ya nos perdonó los pecados que habremos de cometer más adelante, en el futuro, pero nos olvidamos que estos fueron perdonados cuando Él murió en la cruz, y en aquel momento nosotros ni siquiera existíamos. Cuando decimos que somos amados por Dios, esto no tiene que ver solamente con nuestro pasado, ¿verdad? Cuando creemos que Dios nos ama, lo estamos aceptando tanto para nuestro presente como para nuestro pasado y futuro. ¿Por qué razón entonces hay tantos creyentes que toman el perdón de Dios solo en relación a los pecados del pasado? Tanto el perdón y el amor divino abarcan la totalidad de nuestra vida. Amén. El mensaje que predicamos es el del perdón eterno de los pecados. Por lo tanto, todos ellos están incluidos. Jesús es el sumo sacerdote de los creyentes e intercede por nuestros fallos y errores constantemente delante de su Padre. Jesús, como sumo sacerdote, asegura que aquel mensaje que vino a traer como profeta mantenga su efectividad. Él es el garante de nuestra salvación. En Hebreos 9:24 leemos lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es su tarea como sumo sacerdote. Él nos representa delante de Dios e intercede a nuestro favor. Él ora para que nuestra fe no falte. ¡Qué mensaje reconfortante! Esto no tiene nada que ver con palabras bonitas para sentirnos bien, sino que es el Evangelio del cual nos habla la palabra de Dios. Este no es un mensaje superfluo como para hacer sentir bien a la gente y nada más, sino que es la verdad de la palabra de Dios. En las enseñanzas anteriores de esta serie hemos hablado en detalle sobre ello, y estas están a disposición para ser descargadas gratuitamente en nuestro sitio web iglesiadelinternet.com. Permite mostrarte ahora, utilizando el ejemplo de lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo que Jesús hace por nosotros en la actualidad. Como ya sabemos, todas las ofrendas, sacrificios u holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento señalan hacia la obra de Cristo en la cruz. Todas y cada una de las 5 ofrendas principales acerca de las cuales nos habla el libro de Levítico señalan hacia Jesús. Cada una de esas ofrendas señala hacia un aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Levítico capítulo 1 habla del holocausto. Vamos a ver ahora qué función cumplía esta ofrenda. Allí vamos a leer primero los versículos 2 y 3 y luego vamos a leer algo más. Sería interesante observar este pasaje desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ese es precisamente el secreto para poder comprender mejor el Antiguo Testamento. Debemos hacerlo desde la perspectiva del Nuevo Pacto, pues el Antiguo Testamento nos muestra muchos simbolismos de la obra de Cristo en la cruz. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno
vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Por falta de tiempo no podemos seguir leyendo todo este pasaje, pero más adelante muestra qué tipo de animales debían ser presentados según la clase social a la cual la persona perteneciera. Los que eran más pudientes ofrecían un sacrificio de ganado vacuno. Los de la clase media ofrecían animales más pequeños u holocaustos de aves. Los que eran muy pobres y no tenían dinero podían traer incluso una ofrenda de harina. En otras palabras, independientemente de la capacidad económica que tuvieran, todos podían ofrecer un sacrificio. Eso nos muestra la estructura social que tenía el pueblo de Israel, lo cual estableció las bases para las leyes modernas. Dicho de otra manera, ellos nunca se olvidaban de los pobres. Aunque no lo dice directamente el pasaje que estamos considerando, más adelante aparece dicha mención. Este pasaje hace mención específicamente a los holocaustos. Como leímos en el versículo 3, no se trata solo del holocausto vacuno, sino de todos los holocaustos en general. Jesús se entregó a sí mismo en la cruz como holocausto por nuestros pecados. El término holocausto, que significa sacrificio con quema de la víctima, deriva de la palabra griega holocauston. Este pasaje nos muestra cómo Dios ya deseaba proteger a su pueblo de las cosas terribles que sucedieron a través de la historia. Si los judíos hubiesen reconocido a Jesús como el Mesías en su primera venida a la tierra, se podrían haber evitado las calamidades del genocidio. Sin embargo, aun a pesar de ello, Dios todavía está tratando con el pueblo de Israel y las cosas habrán de ser diferentes. Aquí habla de holocausto, de una víctima quemada, y señala hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. Él deseaba ser el salvador de su pueblo, salvarlos no solo espiritualmente, sino también físicamente. La versión de la Biblia al día nos explica el propósito de esta ofrenda. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Como dije antes, todas estas ofrendas de las cuales nos habla el libro del Levítico representan un aspecto de la obra de Jesús en la cruz, especialmente el holocausto. Es la razón por la cual él dijo: tengo sed. En este momento él sentía sobre su propio cuerpo el fuego de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad, que le quemaba y le consumía. Por eso decimos que Jesús es el holocausto. ¿Cuál era el propósito de este holocausto? Un sacrificio aceptable al Señor. Cuando Jesús fue a la cruz cargando el peso de nuestros pecados, se ofreció a sí mismo en holocausto por nosotros. A causa de ello, nosotros nos hemos hecho aceptables al Señor. A causa de la obra de Jesús, no hay un solo momento en que no seamos aceptados por Dios. El holocausto de Jesús nos concede el favor divino. El holocausto de Jesús, su sacrificio en la cruz, como ofrenda agradable al Señor, concede a los creyentes el mismo favor que obtuvo de su Padre. La Biblia nos dice que Jesús, aun siendo un niño de 12 años, crecía en favor y sabiduría. El favor y la sabiduría divina estaban permanentemente sobre él. Jesús siempre era del agrado de su Padre, y a causa de su ofrenda agradable delante de él, nos hizo agradables a nosotros también. Nosotros siempre le agradamos a Dios, puesto que él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Hay momentos en que no nos sentimos dignos delante de Dios, pero esto es lo que nos dicen nuestros sentimientos. Nosotros no somos lo que sentimos, sino lo que creemos. Dios
Dios siempre nos ve con agrado, pues Él ve nuestra fe. Por esa razón, aún a pesar de que nos podamos sentir indignos o sucios, Dios nos ve con agrado. La fe es siempre lo opuesto a los sentimientos o a lo que percibimos con nuestros 5 sentidos naturales. Este holocausto era presentado como una ofrenda agradable delante del Señor. El holocausto de Cristo nos hace aceptos delante de Dios, aun a pesar de que no siempre nos comportamos o actuamos como tales. ¿Nos comportamos o actuamos siempre como ofrenda agradable al Señor? No, de ninguna manera, pues vivimos en un mundo caído, rodeado de personas difíciles, donde fracasamos y fallamos. Aunque hemos sido santificados por Cristo, no nos comportamos ni actuamos siempre de manera santa. Jesús nos santificó y Él es nuestra justificación, pero no siempre actuamos o nos comportamos de manera santa y justa. ¿Nos hace esto injustos? No, pues Cristo es quien garantiza nuestra justificación. Contamos con el favor divino por medio de la obra de Cristo y no por mérito nuestro. Cuanto más grande sea la revelación de esta verdad, tanto menos injusto será nuestro comportamiento. Algunos cristianos, a causa de una interpretación errónea, tergiversan esta verdad y utilizan la gracia como licencia para pecar. La gracia divina no nos conduce hacia una vida de pecado, sino hacia la santidad. Cuanto más revelación de la gracia tenemos, tanto más santidad experimentamos y no al revés. La Biblia dice que recibimos gracia sobre gracia y es para que obtengamos provecho y no que la utilicemos como licencia para pecar. La gracia divina no es para servir a la carne, sino para poder amar y perdonar más a los demás. Cuando sabemos que la pelea o discusión que habremos de tener mañana con nuestro cónyuge ya nos ha sido perdonada, nos llegamos a dar cuenta que ni siquiera merece la pena ponerse a pelear o a discutir. No se necesita ser demasiado sabio para hacer una reflexión así, ¿verdad? Cuando sabemos que Jesús ya ha perdonado todos nuestros pecados, esto nos motiva a amar y a perdonar a nuestros semejantes, en este caso concreto a nuestro cónyuge. Porque nosotros también recibimos el amor divino sin merecerlo. El conocimiento de esta verdad no nos motiva a pecar deliberadamente y a hacer lo que se nos antoja, ¿verdad? Por el contrario, cuando sabemos que contamos con la gracia divina, somos más benevolentes y pacientes con nuestros semejantes. Amén. Por otra parte, cuando creemos que Dios nos condena y nos acusa por cada cosa mala que hacemos, habremos de condenar y acusar también a nuestros semejantes. Cuando pensamos que somos indignos delante de Dios por tal o cual cosa que hemos hecho, habremos de observar de la misma manera a los demás, considerándonos superiores a ellos. Dado a que sabemos que somos inmensamente amados por Dios y que hemos sido perdonados, podemos amar y perdonar a los demás. Esta será una actitud automática y natural generada en nuestro interior. Si esto no sucede de un momento a otro, tengamos paciencia con nosotros mismos. Démosle tiempo al tiempo. No todos hemos alcanzado el mismo nivel de revelación de la gracia divina. Algunos de vosotros escuchan esto tal vez por primera vez. Por eso se hace necesario darle tiempo al tiempo, para que la revelación de esta verdad disipe toda enseñanza errónea recibida anteriormente. No hay problema si entre medio volvemos a fallar en el intento, pues el Señor siempre nos da nuevas oportunidades constantemente. Volviendo al tema que nos ocupa, vemos aquí que esta ofrenda de holocausto, la cual estaba al alcance de todos los niveles sociales, subía como un olor agradable delante del Señor. Vamos a ir ahora a los versículos 14 al 17. Si la ofrenda para el Señor fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos.
Aquí vemos que la gente menos pudiente también podía presentar un holocausto con exactamente el mismo resultado. Más adelante aparece también la posibilidad de ofrecer harina para los que todavía tenían menos recursos económicos. Aunque lo que sigue a continuación pueda parecer muy duro y desalmado para aquellos que son protectores de los animales, hay un principio espiritual muy importante en dicha acción que se relaciona estrechamente con la obra de Jesús en la cruz. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y su contenido. Nota de traducción. En otras versiones dice los intestinos con sus excrementos o la inmundicia, y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la peña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Como dije anteriormente, aunque esto parezca una crueldad, nos presenta un cuadro muy claro de lo que Jesús hace por nosotros como sumo sacerdote. Cuando venimos delante de Dios a ofrecer nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestro servicio, nuestros talentos y en definitiva nuestra propia vida como ofrenda para Él, Jesús le quita toda la impureza y suciedad que esta ofrenda pueda contener. Cuando le ofrecemos a Dios nuestro sacrificio de alabanza, tal como lo expresa el libro de Hebreos, nuestro fruto de labios que confiesan su nombre, dicha alabanza y adoración no es perfecta en absoluto. Por más que nos esforcemos y tengamos la mejor de las intenciones, nuestras ofrendas y sacrificios son imperfectos. A veces, mientras cantamos, nuestros pensamientos divagan en cualquier otra cosa. Sin embargo, aun a pesar de ello, tenemos que tener la seguridad que Jesús, nuestro sumo sacerdote, quita toda la imperfección de nuestra alabanza antes de ofrecerla a Dios. Él quita toda impureza y suciedad de nuestro sacrificio. Entender la labor de nuestro sumo sacerdote en cuanto a este punto nos ayuda enormemente para poder ofrecer nuestra ofrenda sin temor alguno.